Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a continuar ahora viendo, como les mencioné en el video anterior, lo que serían los criterios de convergencia para integrales impropias. Como pueden ver, tenemos 5 teoremas, ¿sí? Fíjense que, en realidad 4 teoremas. Y fíjense que cada uno de estos nos da dos formas de poder abordar ciertas integrales impropias. La idea sería que estos criterios los utilicemos cuando vemos que quizás el cálculo de la integral impropia a través de la integración directa no es viable. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que les dan una integral impropia que ustedes dicen, bueno, esta integral es impropia porque la función es continua en el intervalo incluido el 0, pero sin incluir el 1. Y la integral es de 0 a 1. Entonces, ustedes redefinen, o sea, mejor dicho, ustedes hacen pequeña, digamos, como enmascarar que la discontinuidad nombrando una letra b, ¿no? De tal forma que tomemos un límite de b tendiendo a 1, por ejemplo. Y claro, cuando uno hace eso se da cuenta de que la integral, o sea, buscar las primitivas de esa función no es para nada fácil. O sea, la integración directa, el proceso de integración luego de haber redefinido la impropia con el límite, no es viable. En esos casos es donde utilizamos los criterios de integración, ¿sí? O los criterios de convergencia para integrales impropias. Vamos a analizar el primer criterio, que es el que nos da el teorema número 1, ¿sí? Fíjense que nos dice, dadas dos funciones f y g continuas en un intervalo desde a hasta más infinito, tales que f de x es mayor o igual a 0 y menor o igual a f de x, en algún intervalo de c más infinito, con c mayor o igual a. Dice, si la integral impropia de la función g, que es la más grande, ¿sí? O sea, g es más grande que f, si esta integral converge, entonces la integral impropia de la más chica también. Es decir, si encontramos una función g que sea mayor a la función que a nosotros nos dieron para integrar, ¿sí? Y esta integral de esta función propuesta g, que es más grande que f, converge, entonces la integral impropia de la función f, que es la que nosotros tendríamos, también. Es decir, en criollo sería, si encontramos una función más grande que la que nos hacen integrar a nosotros y digamos, esa integral impropia entre los mismos límites de integración converge, entonces la más chica va a converger, ¿sí? O sea, si converge la más grande, la chica va a converger, básicamente, ¿sí? Entonces, y eso, fíjense que en este caso nos ponen la integral desde a hasta más infinito. Pero si hubiesen sido, fíjense que el teorema 4 nos da el mismo teorema, solo que en este caso tenemos la condición de que son integrales en un intervalo finito, pero en el cual la función no es continua. ¿Está bien? Fíjense que el teorema 1 y 4 en realidad son los mismos, solo que uno habla para las integrales impropias debido a su impropiedad a un intervalo no acotado de integración y el teorema 4 se refiere a las integrales impropias debido a la que la función no es continua dentro del intervalo de integración, ¿sí? Este es el que se conoce como el criterio de comparación a secas, ¿sí? O sea, criterio de comparación. Mientras que el otro, el teorema 2 y como verán el teorema 5 son similares, ¿sí? Lo que pasa es que el teorema 2 es para integrales, digamos, integrales impropias debido a que el intervalo de integración no está acotado, y las del teorema 5 son para integrales impropias debidas a que la función no es continua en el intervalo de integración. Entonces, si vamos primero con el teorema 2, fíjense que tenemos dos funciones continuas en un intervalo de a más infinito, donde f y g son mayores a 0. En algún intervalo de c a más infinito, ¿sí? Entonces, presten atención a esto. Si el límite de x tendiendo a más infinito de f sobre g da un número, que lo llaman ρ, entonces hay tres opciones. El caso es que si ρ es un número positivo, básicamente, entonces si la integral impropia de la función que nosotros proponemos, recuerden que g siempre es la función que uno propone, ¿está bien? Si la integral impropia de la función que nosotros proponemos converge, la otra también. Pero fíjense que acá dice, a diferencia de los otros, sí, solo sí. O sea que si
proponemos una función g de tal forma que el integrando de la impropia original dividido esta g que nosotros proponemos nos da un número positivo, entonces si la integral impropia de la función que proponemos nosotros converge, la otra también converge. Pero si nosotros proponemos una que diverge, la otra también va a diverger. Por eso el sí solo sí. ¿Está bien? Es decir, vamos a tener que calcular la convergencia o no de una impropia a través de la resolución de un límite, está bien, de un cociente. Y en base al resultado de ese cociente, del límite de ese cociente, vamos a tener tres opciones. La opción B es que, ¿qué pasa si el límite nos da 0? Si el límite nos da 0, entonces sí o sí la integral que nosotros propongamos, o sea, perdón, la función que nosotros propongamos, o mejor dicho, la integral de la función que nosotros propongamos, tiene que converger. Está bien, para poder asegurar la convergencia de la otra. Ahora, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Que uno propone una función g cuya impropia no converge, ¿sí? Pero fíjense que en este caso, si la función de la cual nosotros proponemos viene de una integral que no converge, o sea que diverge, entonces no nos va a servir para asegurar la divergencia de la otra. Fíjense que a diferencia, este es un entonces y el otro es un sí solo sí. ¿Está bien? En el B, sí o sí la función que nosotros proponemos, o mejor dicho, la integral de la función que nosotros proponemos, tiene que converger para asegurar la convergencia de la otra. Si nosotros proponemos una función g de tal forma de que este límite da 0, ¿está bien? Entonces, la integral impropia de la nuestra diverge, entonces no podemos decir nada sobre la convergencia o divergencia de la otra. ¿Sí? Y por último, ¿qué pasa si nosotros proponemos una función g tal que el límite tienda a más infinito? En ese caso, nosotros nos tenemos que asegurar que la función, la integral impropia de la función que nosotros proponemos, sea una impropia, perdón, sea divergente. Si eso ocurre, entonces la integral impropia de la función que nosotros nos daban diverge también, ¿sí? Puede ser medio confuso esto de ver, ¿sí? Pero préstenle mucha atención a cómo están enunciados los teoremas, ¿sí? Seguramente ustedes en la teoría esto ya lo habrán visto, ¿sí? Pero básicamente tengo dos funciones. F es la función que a mí me dan, ¿sí? O sea, me dan una integral impropia. Esa integral impropia tiene a f como función para integrar. Yo debo buscar una función g de tal forma que si agarro esa función f que me dieron en la integral y le tomo el límite, tomo esa función f, la divido por g, que es la que yo propongo, y le tomamos el límite, ese límite nos puede dar un número positivo, 0 o infinito. Si nos da un número positivo, entonces si nosotros propusimos una integral impropia convergente, la que nosotros queríamos ver si convergía, también converge. Si en cambio la que nosotros propusimos diverge, la que nosotros tenemos también va a diverger. Ahora, ¿qué pasa si el límite me daba 0? Si el límite me da 0, entonces yo tuve que haber propuesto sí o sí una integral impropia, o sea, una función que su integral impropia converja para asegurar la convergencia de la otra. Y por último, si el límite este nos da que tiende a más infinito, entonces sí o sí nosotros tenemos que proponer una función cuya integral impropia diverja para asegurar la divergencia de la otra. ¿Está bien? Si ven el teorema 5, lo único que cambia entre uno y el otro es que las integrales, estas son entre dos valores en los cuales uno la función no está definida y en esta es un intervalo de integración infinito. ¿Sí? Esto entiendo que sea medio complejo de entender al principio, pero léanlo bien, lean estos teoremas detenidamente, ¿sí? Y léanlo, que ya lo van a poder comprender, ¿sí? No es fácil de entender al principio todo esto. Ahora, vamos a ponerlo en práctica para que vean con funciones. Imagínense que nos dan el punto 6c, que es esta integral, ¿sí? Fíjense que evidentemente es una integral impropia. ¿Por qué? Porque e a la menos x sobre 1 menos x no está definida en 1. Por lo tanto, no es continua en 1. Pero sí va a ser continua en el intervalo de 0 a 1, el semiabierto, ¿sí? Recuerden las propiedades de continuidad, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿quién es esa? Digamos, ¿quién es la f? O sea, ¿quién es la función esa que a mí me dan? Bueno, esa función es esta. Es el integrando de la integral impropia, valga la redundancia, original. ¿Sí? Entonces, esa es f. Entonces uno dice, bueno, voy a utilizar el criterio de comparación por paso al límite, por ejemplo. Entonces tenemos que calcular el límite de la función que me dieron a mí, de la integral impropia, dividido, ¿sí? La función g. Y acá viene la pregunta del millón.
quién es G. Supuestamente es la función que yo tengo que proponer, ¿o no? Pero claro, ¿de dónde la sacamos? O sea, ¿cómo sé cuál es? O sea, ¿cómo sé qué función? ¿Qué es un seno? ¿Es un coseno? ¿Es un polinomio? ¿Es una tangente? ¿Es una logarítmica? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, acá les voy a dar un pequeño truco. Por ahora dejémosla como G. Dejémosla como que no sabemos quién es. Y reemplacemos f de x por lo que f de x vale, ¿no? Que es e a la menos x sobre 1 menos x. Fíjense que si trabajamos con esta expresión, e a la menos x sobre 1 menos x sobre g me va a dar esto que tenemos acá. Fíjense que el e a la menos x lo escribí en el denominador como e a la x. Bien, ahora, fíjense, este límite, así como estaría, o sea, si la función g da distinto de 0 cuando x tiende a 1, fíjense que este límite naturalmente nos va a dar 1 sobre algo que tiende a 0. O sea, nos da que esto va a tender a más infinito. De entrada, ¿sí? Siendo g es una función que no se anula. ¿Está bien? Entonces yo la propuesta que les hago es que ustedes vean que el denominador se anula debido a que acá hay un 1 menos x. Y el límite justamente es de x tendiendo a 1. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿habría alguna forma de eliminar a 1 sobre x, a 1 menos x de ahí? Bueno, hay una forma. Esa forma depende de justamente quién sea g de x. Por ejemplo, si g de x es algo del tipo 1 sobre 1 menos x, como yo tengo a 1 sobre 1 menos x en el denominador, el 1 menos x del denominador pasaría al numerador. Fíjense, proponemos una función del tipo 1 sobre 1 menos x a la n. ¿Por qué a la n? O sea, ¿qué es n? Bueno, n en principio es un número cualquiera, ¿sí? Pero fíjense que si yo propongo esa función, entonces este 1 menos x a la n pasaría a estar en el numerador. ¿Está bien? Y si tenemos 1 menos x a la n sobre 1 menos x, nos estaría quedando 1 menos x a la n menos 1. ¿Está bien? Fíjense, proponemos esto, si esta función es 1 sobre 1 menos x a la n, 1 menos x a la n pasaría al numerador. Y con el otro 1 menos x que había en el denominador, ¿sí? Tenemos división de números de la misma base, se restan las potencias, por eso queda n menos 1 como potencia de 1 menos x. ¿Sí? Bien, ahora uno mira esto y dice, bueno, a ver, ¿y este límite cuánto va a dar en esta configuración? Bueno, depende muchísimo de cuánto valga n. Por ejemplo, si n vale si n es mayor a 1, 1 menos x a la n menos 1 es básicamente 1 menos x elevado a un número positivo. O sea que cuando x tiende a 1, todo el cociente tiende a 0. Porque e a la x con x tiende a 1 no se anula. ¿Sí? Ahora, si n es menor a 1, n menos 1 es negativo. Por lo tanto, ese 1 menos x elevado a n menos 1 que es negativo se va a dar vuelta y va a quedar en el denominador. Y eso va a hacer que el 1 menos x vuelva a estar en el denominador, haciendo que se me anule el denominador y haciendo que el límite tienda a más infinito. Ahora, ¿cómo saben ustedes qué valor elegir para n? Bueno, esto es algo que lo van a aprender con la práctica, pero no es algo fácil de ver al principio. ¿Está bien? Claramente, en este caso, nosotros propusimos 1 sobre 1 menos x a la n, porque recuerden que nuestro objetivo era ver si podíamos eliminar el 1 menos x, que era la fuente que hacía que se anule el denominador, haciendo que el límite tienda a más infinito. Entonces, si yo propongo algo de la forma 1 sobre 1 menos x a la n, fíjense que 1 menos x a la n menos 1, que es lo que nos quedó después, va a depender mucho del valor de n. Si n vale mayor a 1, 1 menos x queda en el numerador. Si n es menor a 1, 1 menos x queda en el denominador. Ahora, ¿qué pasa si 1 menos x es justo? ¿Qué pasa si n exactamente vale 1 como les marqué acá? ¿Qué pasa si n vale 1? Si n vale 1, les va a quedar 1 menos x a la 0, que es 1. Y fíjense que este límite tiende a 1 sobre e, que es un número no nulo y positivo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que estaríamos en esta configuración. ¿Por qué elegí el teorema 5? Porque fíjense que el teorema 5 es el que necesito para calcular integrales. ¿Está bien? Que tengan una discontinuidad, en el intervalo de integración. Entonces, 1 sobre e es un número positivo. O sea que el límite nos termina dando un número positivo. Por lo tanto, fíjense que este es el mejor resultado que podemos obtener.
Cuando el límite nos da un número positivo, eso quiere decir que si yo propuse una función cuya impropia converge, la otra va a converger. Pero si propuse una que divergía, la otra también va a diverger. Es decir, nos sirve para cualquier tipo de convergencia o divergencia de la impropia que nosotros usamos de esa función que inventamos, que era, en este caso es 1 sobre 1 menos x. Entonces, fíjense que en este caso, como nos dio 1 sobre x, y eso es positivo, o sea que cumple esta condición, si nosotros propusimos una integral convergente, la integral original va a converger. Si propusimos una divergente, la que nos pedían calcular va a diverger. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, y la integral impropia esta, que sería, fíjense que esta es la de 1 sobre 1 menos x, o sea, de la propia función que nosotros estábamos queriendo calcular. ¿Está bien? Entonces, calculamos esa integral, fíjense que esta sí la calculamos por integración directa, o sea, hacemos el enmascaramiento, digamos, de 1, en este caso, tomamos el límite de a tendiendo a 1 por izquierda, donde a ahora es el límite superior, integramos, fíjense que esta integral se puede hacer bastante sencillo con una sustitución, pero van a llegar a algo del tipo logaritmo del valor absoluto de 1 menos x. ¿Está bien? Entonces, aplicamos la regla de Barrow y nos va a quedar el logaritmo de 1 menos x evaluado en a, menos el logaritmo del valor absoluto de 1 menos x evaluado en 0. O sea, nos queda el logaritmo del valor absoluto de 1 menos a, menos el logaritmo natural de 1, que esto vale 0. O sea que solo nos queda el límite de a tendiendo a 1 por izquierda del logaritmo del valor absoluto de 1 menos a. Pero recuerden las propiedades de los límites. 1 menos a tiende a 0 por derecha. Y el logaritmo, cuando su argumento tiende a 0 por derecha, el logaritmo tiende a menos infinito. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué este límite da menos infinito? Porque es una propiedad del logaritmo. El logaritmo, cuando nos vamos acercando a 0 por derecha, el logaritmo se va a menos infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Lo que terminó pasando es que nuestra integral, la función, ¿sí?, que nosotros propusimos, su integral impropia en el mismo intervalo de integración que la original, de 0 a 1, diverge. Fíjense, esto significa que la integral esta diverge. ¿Está bien? Entonces, como la integral de la función que nosotros propusimos divergía por criterio de comparación por paso al límite, ¿está bien? Como nosotros vimos que el límite nos daba un número positivo, entonces lo que le pasara a la integral de la que nosotros propusimos, le va a pasar a la que nosotros queramos calcular. O sea, si la integral impropia de la que nosotros propusimos converge, la otra converge. Si la integral impropia de la que nosotros propusimos diverge, la que teníamos que calcular, la integral impropia de la que teníamos que calcular también diverge. En pocas palabras, la integral impropia de la función original diverge. ¿Sí? Yo entiendo que acá debe ser muy difícil de entender al principio por qué elegimos la función 1 sobre 1 menos x. Pero acuérdense, nuestra motivación inicial era para evitar que se nos anule el denominador. ¿Y por qué no queremos que se anule el denominador? Porque si no se anula el denominador, el límite nos da un número, ¿sí? Y si nos da un número y este es positivo, estamos cayendo en el caso este que les mencionaba anteriormente, que es el caso más favorable. Si el límite nos da un número positivo, entonces no importa si la integral impropia de la función que nosotros propusimos convergía o divergía, porque a la otra le va a pasar exactamente lo mismo. Por eso es que buscábamos eso. ¿Está bien? Entonces por eso teníamos esa motivación en este caso. Bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Propiedad súper importante, antes que eso. Fíjense, esto lo saqué también del Larson. Si ustedes tienen una integral impropia del tipo 1 sobre x a la p, si la potencia de x es mayor a 1, la integral impropia esta va a converger a 1 sobre p menos 1. Pero si la potencia de x es 1 o menos, la integral impropia va a diverger. Fíjense que este resultado es fundamental tenerlo en mente para todo esto que estamos haciendo. ¿Está bien? Fíjense, imagínense que hacemos el punto 6e. Entonces, de vuelta, tenemos una integral impropia debido a que esta función es un cociente, está bien, de funciones continuas, excepto en las cuales se anula el denominador. Pero e a la x nunca es 0. E a la x siempre es positivo. Por lo tanto, estamos ante un cociente de funciones continuas en todos los reales. ¿Pero por qué es impropia entonces? Y bueno, porque el intervalo de integración no está acotado, va de 10 a más infinito, no está acotado por derecha. Entonces, otra vez, vamos a usar el criterio de comparación por paso al límite.
En los próximos videos vamos a estar viendo cómo se aplicaría el criterio de comparación. Porque en el criterio de comparación vamos a tener que buscar una función más grande cuya integral impropia sí o sí converja. O en su defecto, busquemos una función más pequeña que la función que nos dieron, que la función que viene con la integral impropia que nos pidieron calcular, pero que diverja. Por ahora vamos a estar usando este porque quiero que se queden con este criterio porque es muy bueno y si hacen bien la elección de g de x se les va a facilitar bastante. Fíjense, bajo la misma lógica tenemos que calcular el límite de x tendiendo en este caso a más infinito, porque en más infinito es donde está el inconveniente de la impropiedad de la integral, de raíz de x sobre e a la x sobre g a la x. ¿Sí? Fíjense que en este caso ya me adelanté en un pasito y ya puse raíz de x sobre e a la x dividido g de la x, da raíz de x sobre e a la x por g de x. Ahora bien, pensemos, vamos a razonar como hicimos en el anterior. Por este límite, así como, o sea, si solamente tuviéramos raíz de x sobre e a la x, este límite naturalmente tendería a 0, ¿no? Porque por orden de magnitud, e a la x tiene mayor orden de magnitud que raíz de x. Pero g de x está presente. Y yo les propongo 1 sobre x cuadrado. Y ustedes van a decir, ¿por qué 1 sobre x cuadrado? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué tengo que pensar en esa función? Yo les recomiendo que siempre piensen en la para g, traten de pensar como primera aproximación algo del tipo 1 sobre x elevado a una potencia. Recuerden la propiedad importante que les di antes, por eso es que la estamos usando. Recuerden cómo era la propiedad importante. Si ustedes proponen algo del tipo 1 sobre x a la p, recuerden que la impropia de si p es mayor a 1 va a converger. Y la impropia de si p es menor o igual a 1 diverge. Entonces, yo ya sé que cuando proponemos 1 sobre x cuadrado, estamos proponiendo una función cuya integral impropia entre el intervalo, en este caso de 10 a más infinito, va a converger. Claro, uno dice, pero ¿por qué decir? Si esta integral de acá dice que va desde 1 y la nuestra va desde 10. No importa, ¿sí? Porque lo que importa es el tipo de problema que tiene la integral de por sí. El problema que tiene esta integral es que es un intervalo de integración no acotado. ¿Está bien? Entonces, ahora van a ver cómo esto nos va a ayudar. Si g de x es 1 sobre x cuadrado, entonces el límite x tiene a infinito me va a quedar como raíz de x sobre e a la x por x cuadrado. Fíjense que si hago raíz de x por x cuadrado, ¿sí? Me va a quedar como x a los 5 medios, porque ahí raíz de x lo escribo como x a los medios. ¿Sí? Y fíjense que este límite, como les había mencionado previamente, por orden de magnitud, tiende a 0. Les dejo para ustedes la justificación de por qué eso pasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando proponíamos una función g de x de tal forma de que su límite tendía a 0? ¿Estaríamos en este caso o no? Fíjense que en ese caso, si esto va a 0, entonces eso lo que quiere decir es que nosotros sí o sí tenemos que proponer una función cuya integral impropia converja. ¿Está bien? Y como ya nos spoilamos previamente, ¿sí? ¿A dónde estábamos? Acá. Esta integral va a converger. Pero claro, no podemos decir va a converger porque sí. Vamos a probarlo. Vamos a calcular, ¿sí? Fíjense que les puse por lo que si esta integral converge, por criterio de comparación por paso al límite, esta también. Pero esta que yo propuse tiene que converger sí o sí. Si no converge, no puedo asegurar ni la convergencia ni la divergencia de esta. Tengo que proponer otra g de x. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la integral. Si hacemos la integral, fíjense que hacemos nuestro pequeño enmascaramiento de, que hace que la integral sea impropia. En este caso es que el límite superior tiende a más infinito. Lo renombramos como a y más afuera tomamos el límite de a tendiendo a más infinito. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esta integral la podríamos resolver como si fuera x a la menos 2. O sea, podríamos tener que una primitiva es del tipo menos 1 sobre x. ¿Sí? Y nos quedaría algo así. Entonces, aplicamos la regla de Barrow. Nos va a quedar menos 1 sobre a en el límite superior más 1 sobre 10, que es en el límite inferior. Y fíjense, si recuerdan propiedades de los límites, el límite de una constante no nula sobre algo que tiende a más infinito, tiende a ¿cuánto? A 0. Y el límite de una constante cuando a tiende a infinito es la propia constante. Por lo tanto, la integral impropia nos da un décimo. Por lo tanto,
la integral converge. La impropia esta converge. Y si esta convergía, ¿qué pasaba con la otra según el criterio de comparación por paso al límite? También converge. Antes de terminar, les quiero hacer una salvedad muy importante. Que esta integral impropia haya convergido a un décimo no quiere decir que esta integral impropia también vaya a dar un décimo. Mucho cuidado con eso, porque no es cierto. ¿Está bien? Es decir, el criterio de comparación por paso al límite sirve para saber la convergencia o la divergencia de una cierta impropia, pero no me sirve para calcular el valor exacto al cual ésta converge si ésta efectivamente converge. ¿Se entiende eso? Es decir, si hay algún ejercicio que les pide calcular el valor de una impropia, el criterio de comparación no nos va a dar la respuesta, porque el criterio de comparación solamente nos sirve para saber la convergencia o la divergencia, no el valor exacto al cual converge si la integral converge. ¿Se entiende? Eso es muy importante que lo tengan presente, porque muchas veces hay ejercicios que van a ver cuando veamos polinomio de Taylor en el que les pide calcular el valor exacto de una cierta integral impropia. ¿Está bien? Usando un polinomio de Taylor. Entonces, no vamos a utilizar justamente estos criterios en esos casos. Estos criterios sirven para saber la convergencia o la divergencia. Obviamente es algo súper útil, pero recuerden que si ustedes propusieron una función cuya integral impropia converge, en este caso convergió a un décimo, no quiere decir que la original también tenga esa convergencia a un décimo. Lo único que sabemos es que las dos convergen. ¿A cuánto converge la que nosotros nos pedían calcular en un principio? Por lo menos por este método no podemos saberlo. ¿Está bien? Insisto, esto es algo que hay que practicar muchísimo, ¿sí? Porque tienen que agilizar la resolución de límites para saber qué tipo de función g de x tienen que usar, ¿sí? O sea, acá tienen que pensar en dos cosas. No solamente tienen que pensar en qué función tiene que ser la g de x, sino que además tiene que pensar si la integral impropia de esa g de x que ustedes propusieron converge en el intervalo de integración o diverge. O sea, no es solamente proponer a g, sino que también consiste en proponer una función que yo conozca su posterior convergencia en la integral impropia. Porque ¿qué es lo más común cuando uno está aprendiendo esto? Y propone una función g, por ejemplo, imagínense que hubiésemos propuesto en este caso, está bien, una función g de x de tal forma de que este límite, en vez de haber dado 1 sobre e, me daba, por ejemplo, 5. ¿Y cuál es lo que pasa ahí? Bueno, ustedes propusieron una función gx que hace que el límite de 5, ¿sí? Perfecto, les va a servir igual. Ahora, ¿qué pasa si ustedes hubiesen propuesto una función gx que hubiese hecho que el límite les dé 0? En ese caso, la integral impropia de esa función que ustedes propusieron sí o sí tiene que converger. Porque si no converge, no pueden utilizar ese criterio, el criterio de comparación por paso al límite, para decir que la otra también diverge. Porque estaría mal, ¿sí? Eso, léanlo muy bien del criterio, ¿sí? Y practíquenlo mucho, ¿sí? Les puedo asegurar que con la práctica van a ir sabiéndolo hacer, ¿sí? De a poco. Pero no no pierdan la mente por ahora, ¿sí? Háganlo con mucho cuidado. Así que bueno, gente, con esto terminamos este video y nos vemos en la próxima para ver el criterio de comparación clásico.